prometido es deuda. Estamos con el doctor José Alejandro Ayuso. Él es un experto en derecho electoral, está con nosotros. Pero hablaremos también, como hemos adelantado, de esta convocatoria al Consejo Nacional de la Magistratura para este lunes 15 de mayo por el presidente de la República, que a la postre es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor, gracias por estar con nosotros en este lunes. Gracias, José Alejandro, ¿cómo estás? De verdad. Bueno, doctor, ¿cuáles son las expectativas que debe hacerse, crearse la población en torno a esta convocatoria que ha hecho el presidente de la República? Sabemos que va en mayoría, diríamos, aunque no se va a elegir ningún personal en este momento, sino que, bueno, esto lo va a explicar usted. Esta es su materia. Cuéntenos cuáles son las expectativas que debe crearse, cifrarse en la sociedad dominicana ante esta convocatoria. Bueno, en la primera reunión, que es hoy a las 5 de la tarde, lo que se va a discutir es la metodología de evaluación y de escogencia de los magistrados, tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Superior Electoral y eventualmente una vacante en el Tribunal Constitucional. Si nos vamos al precedente, o sea, ya hay aparte de una ley que regula el funcionamiento del Consejo Nacional de la Magistratura, si nos vamos al precedente anterior, en el 2011, a la sazón el presidente Leonel Fernández encabezaba el Consejo, pues se hizo de manera pública, transparente, o sea, hubo, no sé si recuerdan que todos los días durante semanas, a las 5 de la tarde, había en televisión y todo, un examen público. Así mismo es, las entrevistas a los postulantes, pues se televisaron, o sea, se hicieron. En esta ocasión, doctor, ¿se aplica lo de oral público y contradictorio o solamente oral público? Bueno, porque no es penal, o sea, no es un como dije, hay que esperar cuál es la metodología, pero si nos vamos tanto al precedente como a las exigencias de los partidos de oposición y de las organizaciones como FINJU, Participación Ciudadana, pues se está exigiendo el mismo procedimiento, que sea lo más transparente posible, incluyendo el proceso de selección, que la vez anterior fue a puerta cerrada. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer en esta primera convocatoria? ¿Qué es lo ¿Reunión? Simple y sencillamente se va a dotar el Consejo del procedimiento que va a seguir, de la metodología que va a utilizar para evaluar y escoger los Es decir, los que no hay un miembros. protocolo establecido, es una secuencia de acciones, sino lo que se vaya a determinar hoy es lo que va a enmarcar. Sí, como decía, hay un precedente, hay una ley y hay un reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea que en principio no se pueden apartar demasiado de ahí, pero ellos pueden determinar, son soberanos para determinar cualquier forma, metodología, procedimiento. El presidente tiene la facultad con ese consejo de decidir la forma cómo se evalúan y eso. Bien, son 8 miembros. Sí. Son 8 miembros. El presidente tiene un voto de calidad, lo que se llama, por ejemplo, si queda empate 4-4, el voto del presidente vale doble. O sea que serían, y el reglamento dice que tienen que ser con mayoría de 5 las decisiones. O sea, hoy en principio se votaría por la metodología, como bien he dicho, y esa sería yo creo que lo ideal en el seno del Consejo sería conseguir con la metodología por lo menos consenso o unanimidad. Pero está claro que para cualquier decisión la mayoría absoluta vale. ¿Quiénes serían los elegidos, José Alejandro, desde tu perspectiva y tu experiencia? ¿Cuáles serían esas características que deberían de tener y perfiles a diferencia de los que ya existen dentro de esas posiciones? Vamos a separar. La Suprema Corte de Justicia tiene, incluso la Constitución le manda un porcentaje de jueces de carrera y un porcentaje de jueces que pueden venir de fuera. Si le aplicamos a los 4 que hay que elegir, hay 3 que deberían ser de carrera. Y los jueces de carrera simple y sencillamente son los que están en las cortes de apelación, ¿no? Que
aspiran, por supuesto, al máximo organismo del Poder Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia. Ya estos jueces, la evaluación es relativamente sencilla porque lo que habría que ver es el desempeño que ellos han tenido durante su carrera, las decisiones que han tomado, cómo la han sustentado, y sería relativamente sencillo ese procedimiento. De los que vienen de fuera pueden ser abogados en ejercicio, académicos, o del Ministerio Público también. Y por supuesto, también a estos jueces usted le va a evaluar su historial, sus aportes, etcétera. En el Tribunal Superior Electoral es distinto, porque este es un órgano, sí, es un órgano jurisdiccional, o sea, es un órgano que va a dirimir los conflictos entre partidos políticos, etcétera, pero no se exige jueces de carrera. Aquí es importante la trayectoria política, la trayectoria cívica, por supuesto, también la competencia profesional, probidad, y es importante porque es un reclamo de la sociedad, y ya con la Junta Central Electoral se trazó una pauta. O sea, el Senado, porque aquí en las elecciones pasadas, y ahí está un informe de la OEA, de la observación electoral, que indicó que hubo una pérdida de confianza de la ciudadanía en las autoridades electorales, tanto la Suprema como el Tribunal Superior Electoral. Entonces, la principal, digamos que acusación de la ciudadanía y de los partidos opositores era la parcialidad, o sea, que eran miembros de partidos políticos. Entonces, el hecho de que un juez sea apartidista, miren lo que sucedió en el Senado con la Suprema Corte de Justicia. 3 de los 5 provinieron de la sociedad. Son personas sin vínculos partidarios, que no quiere decir que no tengan simpatías. O sea, aquí todos votamos, ¿no? O sea, todos ejercemos el derecho y el deber de ir a votar, y bueno, uno puede tener sus simpatías, pero lo que no se puede tener es vínculos directos con partidos políticos. Usted no puede ser militante de un partido político. Yo lo digo porque lo fui. Hasta el 2002 yo milité en un partido, y yo sé los compromisos que eso conlleva. O sea, uno no puede ser completamente independiente, uno no puede tener criterios, digamos, que propios, si uno sigue la disciplina y los lineamientos de una organización política. Entonces, yo entiendo que el Consejo Nacional de la Magistratura va a seguir en esa generación de confianza, de confianza ciudadana, y va a escoger a los miembros del Tribunal Superior Electoral personas que no tengan ningún vínculo partidario. ¿Cómo la CERA, cómo deja afectada la sociedad dominicana cuando hay un tribunal precisamente que responde a dictámenes políticos, a compromisos políticos, a voluntades políticas, doctor? Bueno, ahí lo que se pierde es la objetividad. O sea, a mí no me consta, digamos que en los pasados 4 años el Tribunal Superior Electoral tomó muchas decisiones. La gran mayoría, si uno evalúa las sentencias, fueron basadas en derecho. Pero ¿qué sucede? La presunción de que tal magistrado y tal otro responde a un interés partidario. Imagínense lo que sucede cuando cuando una de las partes no resulta gananciosa. ¿Cuál es el argumento? De que el juez estaba parcializado. O sea, lamentablemente, si usted no puede acusar al juez de ser parcial o de responder a los intereses de un partido político, esa no puede ser su reacción normal. Lo que sucede es cuando hay una acusación de parcialidad, lamentablemente, ese es el argumento. Entonces, lo que tenemos que evitar precisamente es que tengamos jueces con esos vínculos partidarios.
Definitivamente. Que lo que va, eso lo que va a provocar es que los actores, en este caso los partidos políticos, tengan la confianza en que la decisión se va a tomar por, por lo que el derecho manda, Sí. ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, y hablando de partidos políticos, José Alejandro, tenemos necesariamente que hablar de la ley de partidos. Ley Así de es. partidos. Vamos a escuchar de parte de ti esa visión tan amplia. ¿Cómo vamos con la ley de partidos? ¿Le vamos a cantar cumpleaños feliz este año también? No, yo creo que ya es prioritario y para mí la ley va. La ley va y junto a la reforma de la ley electoral, que también desde el 2010, con el nuevo marco constitucional, pues quedó desadaptada. Entonces los nuevos principios, o sea, se constitucionalizó mucho del derecho electoral, incluso principios rectores, equidad, objetividad y transparencia ya están en el mandato constitucional. Entonces, la ley tiene que obedecer a esos mandatos. La ley de partidos, a mí mi experiencia partidaria me dice que es necesaria a falta de autorregulación. Hay países donde no hace falta una ley de partidos porque los partidos, o sea, imagínense que por ley a un partido haya que obligarlo a cada 4 años renovar sus órganos de dirección. Aquí pasan 15 y 20 años. Precisamente. Entonces, aquí tiene que haber una ley de partidos porque los partidos y los dirigentes han sido incapaces, hay que decirlo, de autorregularse. O sea, ni siquiera los estatutos de los partidos, que son la ley fundamental del partido, se respetan. O sea, lamentablemente eso históricamente ha sido así. Entonces, necesitamos una ley de partidos porque a los partidos hay que decirle lo que tienen que hacer y sancionarlos si no lo hacen. Qué vergüenza. Entonces, por ejemplo, la democracia interna para escoger candidatos. Sí. Y ahí viene un tema que ha levantado bastante polémica, es el sistema preferencial, que fue adoptado en el 2013. ¿Qué se dice? Bueno, que al ser listas cerradas y desbloqueadas, la persona puede votar por el candidato que quiere, entonces el candidato hace campaña, etcétera, etcétera. Claro, lo que se ha hecho, recuérdense cómo era antes, listas cerradas y bloqueadas. Entonces aparecían los diputados en una lista que establecía el partido, no siempre por métodos democráticos, y usted votaba por los diputados de tal partido. Ahora usted vota por un diputado, ¿no? Entonces, por la cara que usted quiere. Por la cara que usted quiere, el que usted entiende que le represente mejor pues sus ideas, ¿no? Entonces, esto se hizo para ampliar el derecho de elegir de cada persona. Entonces, particularmente yo entiendo que ese método debería mantenerse. Hay que cuidar la democracia interna de los partidos. También la ley electoral habla de regular el financiamiento, los gastos de campaña, todo esto debería venir junto, pero no pensar en eliminar el método preferencial, volver a las listas bloqueadas, sino hacerlo en positivo, o sea, democracia interna en los partidos. ¿Cómo hacerlo, doctor? ¿Cómo hacerlo? Porque la verdad es que hay quienes piensan que esto del voto preferencial complica considerablemente la organización de unas elecciones tan amplias como son, las municipales. por ejemplo, las municipales. Sí, o sea, las municipales, una caterva de candidatos. Por el amor de Jesucristo. Exacto. Sí. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cuál es la sugerencia que hace en ese sentido? La verdad, para los fines de los regidores, yo no utilizaría el voto preferencial por las complicaciones que tiene. La verdad que es una logística. Vote por esto. Es una logística prácticamente inmanejable. Inmanejable. Pero en el caso de los diputados, yo particularmente entiendo que hay que mantener ese sistema. Como decía, regular los gastos de campaña, el financiamiento, pero también separar. Yo tuve un dilema en las elecciones por el hecho del arrastre de los... Del diputado al senador. Del diputado al senador. Sí.
O sea, yo hubiese querido votar por un senador y por un diputado, Sí. y tuve para votar por el diputado que yo escogí. Lamentablemente tuve que votar por un senador que yo no, Que tú no querías. No, que yo no Y quería. lo mismo, podía quizás querer el senador y no querer Y el no hacer el diputado. diputado. Ese arrastre no tiene ningún sentido. Eso hay que eliminarlo. Pero eso, doctor, incluso lleva a que mucha gente haga así y se cruce de brazos. Porque si me va a favorecer el Como voto de quiera. fulano o fulana, pues yo no tendré ni siquiera que salir a las calles. Sí. Porque si ese diputado está bien o los bonos de esta diputada están altos, pues yo no tengo necesidad porque ellos, o sea, eso yo me arrastro. No, la verdad que es algo Es una sin locura. sentido. sin Una sentido. locura. Y a la hora de tú tomar decisiones, sencillamente no es tal independiente. O sea, no es independiente tu decisión. No. Porque sencillamente está favoreciendo a gente que tú no quieres favorecer. José, entonces, ¿qué falta finalmente ya para que esto concluya? Bueno, hay una comisión Sí. bicameral que está escuchando propuestas. Hay muchos puntos coincidentes. ¿Hay algún tranque? No creo que, bueno, en lo del voto preferencial hay opiniones divergentes. Hay también... El voto obligado. Lo del voto obligatorio definitivamente ya yo creo que quedó claro que habría que modificar la Constitución y no es No es prudente. No, bueno, no solamente no es prudente, sino que el voto obligatorio lo tuvimos en la Constitución de 1966. No funciona, o sea, no es... Habría que ponerle una sanción, una multa, etcétera, pero incluso recuerda mucho a regímenes totalitarios. Dictaduras y eso. Exactamente. Entonces, como está, que es un derecho y es un deber cívico, yo creo que es correcto. El PRM dice, doctor, que como que lo descontextualizaron, como que lo sacaron de contexto, que el PLD que maniobró para que eso no se entendiera bien. ¿No será que ellos sencillamente no estudiaron bien la propuesta? Porque eso suena un tanto Yo creo que ellos antidemocrático. sabían que había que modificar la Constitución para... O sea, ¿O no sería una intención aviesa de convocar incluso o motivar a que por el Ejecutivo hubiera una... Yo creo que ellos querían, con eso del voto obligatorio, sacar el tema de la compra de cédulas, que es un asunto factual que lamentablemente ha ocurrido en algunas elecciones. Eso es recurrente. Pero no es, ellos lo que no aplicaron bien fue la solución. O sea, la solución no es el voto obligatorio. La solución es la cultura política, es que los mismos, porque ¿quiénes compran votos? Son los mismos dirigentes de los partidos. ¿Usted considera, doctor, entonces, en ese sentido, perdone que le interrumpa, que castigar la compra de cédula pudiera ordenar un poco la casa en ese sentido? Sí, eso es un delito, o sea, debe ser un delito electoral. ¿Qué porque pudiera ser un castigo, por usted está ejemplo? coaccionando, bueno, multas y puede ser hasta prisión también. Exacto. O sea, castigar severamente un acto que es que contraviene un derecho y un deber. Porque ¿para qué usted compra la cédula? ¿Para que la gente no vote? ¿O para coaccionarlo? Es una forma de alienar un derecho o para con coaccionarlo autorización. Pero en votar nuestro por país, José Alejandro, ¿se pudiera cumplir ese mandato cuando aquí nosotros sabemos que por debajo de la mesa se manejan Sí, bueno, hay un tema oscuridades? ahí que no prevé lamentablemente la reforma electoral y es una fiscalía especializada en temas en temas electorales. Esto pudiera ayudar bastante, o sea, crear un fiscal que sea el que instruya los delitos electorales. Pues vamos a ponernos de acuerdo ahora, doctor, ¿usted no cree? Debería, Estamos a tiempo. Es una propuesta. No tenemos leyes todavía. Es una propuesta que se ha hecho y yo creo que se está en el mejor momento, porque ahora mismo lo que está haciendo esa comisión bilateral es, bueno, consensuando los temas y recibiendo propuestas. Por ejemplo, hay una que yo creo que es atendible, la de participación ciudadana. Dice, en el tema de la democracia interna de los partidos, la dirigencia en la ley se reserva un 20% de las candidaturas. Dice participación que debería ser un 10%. Yo tiendo más mientras menos mejor, porque eso lo que hace es ayudar. O sea, si usted se reserva mucho de las candidaturas,
pues el poder Sí, usted. discrecional del líder. No, yo voy a fulano y fulano que van. Exacto. Mientras que a más democracia interna, ya la primera criba de un candidato es su propio partido. Exacto. Ese es otro de los temas que se está discutiendo. ¿Cuándo hacer las primarias de los partidos? Si hacerlas simultáneas. Yo entiendo lo siguiente, unas primarias el mismo día, con el padrón de los partidos, o sea, un militante de un partido es el que tiene el derecho a escoger el candidato de su partido. Exacto. No una persona que está en su casa que no dice, bueno, yo soy simpatizante o no me simpatiza, El que no pero esté yo en el padrón no puede votar no puede por un votar candidato interno. interno, Sí. porque eso Y un PRDista no puede votar por un candidato del PLD. por ejemplo. tampoco. Entonces, yo creo que eso no puede ser tan complicado. O sea, con el padrón de la Junta, cada partido entregue su padrón, ¿no? Con las personas que voluntariamente se han inscrito en ese padrón y simple y sencillamente van a votar por los candidatos de Pero, ese doctor, partido. Vamos a ponerlo en el contexto. Eso deberá ser entonces unas elecciones preparadas, montadas, realizadas por la Junta Central Electoral, que sean el mismo día. O bajo supervisión de la Bajo Junta. supervisión, Lo ideal es que sea la Junta que las Exacto, organice. Que las organice. Imaginémonos un año antes de las elecciones generales, Exacto. o 6 meses antes, Sí. puede ser, para cortar el periodo de campaña, Exacto. que simple y sencillamente los militantes de cada partido ordenadamente vayan y voten por los candidatos que ellos Y lo prefieran. aconsejable es que se hagan el mismo día. Sí. O Eso sea, no en fechas diferentes para que no haya una intromisión de un partido en otro. Pero además el puede costo. ser, con Sí. el padrón tendería a, digamos que prácticamente a cero esa intromisión. Lo del mismo día es una cuestión de logística, para que a la Junta usted le pregunta, dice, sale menos oneroso hacerlo el mismo día. Eso es así. Tan Claro, sencillo claro. como eso, es una cuestión de recursos económicos, Y básicamente. yo pienso que un aspecto muy importante en este caso, en este estilo de realización de estas primarias, es que, y lo veo, o sea, lo tengo claro, o sea, todo el mundo está atento a lo suyo, o sea, nadie se va a inmiscuir en un proceso interno de otro partido. No es Eso que en la evitaría. misma manera que tú le das la importancia a la militancia, esas militancias se empoderan. Sí. Así Es decir, mismo es un es. tema de Y lo- tú empoderar a tu Y gente. lo otro es, sí, exacto, y lo otro es lo de las reservas. O sea, yo entiendo que no debería haber ningún tipo de reservas, de candidaturas me refiero. La ley establece un 20, participación ciudadana dice un 10, que me parece más razonable. A mí lo más razonable que me parece es que no haya. Que no Que haya. no haya. Pero Eso sería lo ideal. Ya los dirigentes de los partidos siempre Pero vamos quieren creciendo. tener Sí, sí, sí. ese as bajo la manga, de De poder escoger Lo que ellos le llaman discrecionalidad. así mismo. A las, Doctor. a las cuatro voces. Doctor, muchas gracias por Gracias, Gracias a José. ustedes. este verdad que encuentro sí. que hemos tenido. Tiene que seguir visitándonos, Claro porque que sí. ese tema va para largo, tenemos que seguir analizando lo de la ley electoral. Ojalá que podamos contar con usted antes de que haya una aprobación de la ley electoral para seguir Yo encantado. analizándola, y de partidos, obviamente. De manera que la invitación está hecha. Vamos a coordinar con producción para ver cómo podemos vernos lo antes Claro que sí. Muy bien, pues Gracias. muchísimas Muchas gracias, doctor. Gracias a Gracias. ustedes. Doctor Nosotros- Ajá, diga usted. José Alejandro Ayuso. Este ha hombre estado está con animoso nosotros. hoy. De verdad que sí, el Sale lunes esa ley hay de que estar. partido, como que te avivó. Señores, gracias por el favor de su sintonía. Dios mediante nos reunimos con ustedes mañana a partir de las 6 hasta las 8 en Despierta RD. Bendiciones. Hasta entonces. Hasta mañana.